Un poco bajar las ansiedades y tratar de entender esto desde el lugar de que el mecanismo de comunicación entre ustedes y nosotros siempre va a tratar de ser fluido, de diálogo, de ida y vuelta, porque la idea no es crear esto en un ámbito académico muy rígido, más allá de las exigencias que nosotros tratamos de plantear, porque fundamentalmente somos personas, tanto ustedes como nosotros, vamos a trabajar con personas y el aprender a comunicarnos es fundamental en este intercambio de ida y vuelta. Por lo tanto, este ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con esto, de cómo yo aprendo a comunicarme, qué modo tengo de comunicarme, la oportunidad de poder hacer la pregunta, la forma en que puedo llegar a ser explícito en mi pregunta. Es un poco el juego que vamos a ir desarrollando, porque es parte de la formación que nosotros básicamente, cuando trabajamos con personas, somos algo así como docentes. La palabra es nuestra herramienta. La palabra con la actitud, es decir, no solamente hablamos con la palabra, hablamos con todo nuestro cuerpo. Ellas lo van a aprender, todo esto van a ir viendo cuáles son las herramientas. Por lo tanto, no está mal que ustedes se expresen, todo lo contrario, y siempre vamos a tratar de dar, en la medida en que no sea demasiado engorroso, este espacio para el intercambio de consultas. Hablábamos hace un rato de este modelo de salud integral y de este concepto de las 6 dimensiones y las 12 disciplinas, apoyado en lo que Séneca decía: la mejor salud es la que no se pierde. Cuando la humanidad empezó a entender allá por 500 años antes de Cristo que la salud del hombre podía ser resuelta por los hombres y que no era solamente cuestión de magia, de los chamanes o de mensajes divinos exclusivamente, allá por Grecia, en 500 antes de Cristo, aparece un señor que se llamó Hipócrates, el padre de la medicina, y el que dijo por primera vez: los hombres pueden curar a los hombres. Hipócrates hablaba en ese momento, toda una historia que, digamos, vamos haciéndola cortita para entender, su teoría hablaba de las dimensiones del hombre, los fluidos del hombre, del ser humano, que lo recorrían y que determinaban el nivel de salud o enfermedad. Y él hablaba del fluido, algunos lo llamaban melacole y otros mela y otros bilis, y se estaba relacionado con la sangre, con los jugos biliares, con los jugos gástricos. Él decía que el ser humano estaba recorrido por 4 humores, y él les llamaba humor a esos fluidos. Y decía que cuando el ser humano está de buen humor, tiene salud, y cuando está de mal humor, está enfermo. Fíjense cómo hace 2500 años se fue arrastrando determinados conceptos que hoy todavía no se modificaron. Inclusive, una de las herramientas que nosotros usamos es el humor. No la payasada, la ridiculez, la burla, pero sí el humor como herramienta. A nosotros nos van a ver permanentemente tratando de usar el humor para manejar no solamente un curso, sino los mismos espacios terapéuticos que utilizamos. Y esto viene de hace 2500 años. Había uno de los fluidos, uno de los humores que utilizaba en su concepto Hipócrates, lo llamaba melacole, algo así en griego, imagínense cómo se escribe, yo no tengo ni idea. Melacole fue el origen de una palabra
melancolía. Hipócrates decía en su momento que la melacole, la bilis negra, era el peor de todos los fluidos que circulaban o que invadían al hombre. Y él decía, cuando la melacole, cuando la bilis negra, cuando invade al hombre, el hombre se enferma gravemente y se muere. ¿A qué se refería? Se refería básicamente a un concepto que ellos tenían, y él hablaba traída hacia acá. Ese concepto se utilizó para fijar la idea de la melancolía como enfermedad. Y la melancolía como enfermedad es el origen de lo que hoy llamamos la depresión. Entonces, ya decía Hipócrates hace 2500 años que la depresión mata. Eso así de simple. Y una de las cosas que se fue estirando en el tiempo, ya en época romana, en el siglo I, aparece un señor que empezó a hablar de mens sana in corpore sano. Mente sana en un cuerpo sano. Esto, Pestalozzi después lo usó en la tabla para contar una griega, pero esto viene de los romanos. Esto en realidad fue la primera idea de asociación, de que somos una unidad, cuerpo-mente, una integridad. Y este es el primer concepto que nosotros empezamos a conocer a través de la historia como modelo de salud integral. ¿Sí? Pero sí. Como unidad en el cuerpo, ¿la depresión puede ser el producto para la sanidad? ¿Cómo? Como unidad, el cuerpo se va tratando de sanar, ¿no? Sí. ¿Puede ser la depresión una herramienta para poder sanar? No. La depresión es una herramienta, no. Porque cuando uno empieza a deprimirse, empieza a morir y empieza a nacer de nuevo. Y empieza es un concepto, es un concepto filosófico por ahí que, digamos, va más allá del concepto médico. Nosotros partimos de la salud, la decadencia en la enfermedad. Es decir, el concepto es, estamos sanos, caemos en el caos lleva a la crisis y la crisis lleva a la enfermedad. De la enfermedad tenemos que salir, pero no es que lo utilicemos, es decir, de la enfermedad se sale. De toda crisis se sale. Pero no es que, digamos, la utilizamos como herramienta. Correcto. Pero en este concepto, entonces, de unidad integral biopsicosocial, que yo les hablaba esta mañana, acá lo vamos a definir como que el hombre es una unidad múltiple, una síntesis de su biología. Fíjense que el círculo, nosotros llamamos círculo holístico, depende de la hora del día, pizza o la torta, de 6 dimensiones: la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión social, la mental, la valórica y la espiritual. Sobre esto vamos a trabajar mucho en este cuatrimestre. Pero además está rodeado de otros círculos que tienen que ver, en principio, con identificar que cada uno de nosotros tenemos una biología. Somos una entidad física biológica. Pero también cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos una biografía. Y esa biografía tiene mucho que ver con nuestros estados de salud. La genética. ¿Cómo? La genética por un lado y la historia mental por el otro. Ya no nos metamos en un jardín porque somos parte génesis y parte ambioma, es decir, parte lo que venimos, lo que heredamos como genética, pero también lo que vivimos y lo que recibimos de nuestro ambiente, del ambiente que nos forma. Pero en definitiva, esto tiene que ver con una historia. No es lo mismo aquel que ha nacido en un ámbito precario, padres golpeadores, padres alcohólicos, la promiscuidad, que aquel que nació
en de pronto un lugar adecuado, con una buena familia bien constituida, que tiene una historia de vida desarrollada, adecuada y sanamente. Es decir, nuestra biografía hacia la salud. Y por encima de todo esto, y también por supuesto, cuando nuestra biografía está enferma, enferma nuestra biología. Lo mismo que cuando nuestra biología está enferma, también enferma nuestra historia de vida. Una persona enferma también su historia de vida, y enferma su ámbito social, su comunidad en la que vive. Pero por encima de todo esto, hay un círculo mayor que encierra tanto nuestra biología como nuestra biografía, que nosotros lo definimos como biofilia. La biofilia es el círculo de las tres bios. La biofilia es el gusto por la vida, la razón vital y la motivación para vivir. Por eso yo decía esta mañana, cuando una persona viene con una actitud de pocas ganas de vida, lo primero que hay que exaltar es y recuperar esta biofilia, estas ganas de vivir, que todos las tenemos al nacer. Todos somos dueños de estas tres dimensiones, la biológica, la biográfica y la biofílica. Pero cuando estamos frente a una crisis, la primera que perdemos a veces es el gusto, el placer, el estímulo, la motivación por la vida. Por lo tanto, es fundamental entender esto, porque en general, desde ahí se puede arrancar, a lo mejor para guiar a una persona que es un tratamiento. A lo mejor para guiar a una persona que viene, como yo les contaba al principio, nuestro inicio fue con el teléfono de ayuda suicida, para que desista en función de hacerle entender, hacerle recuperar ese amor por la vida. Ahora, estar bien es el punto de equilibrio en todas las dimensiones. Con uno mismo, que es lo biológico, con el otro, lo biográfico, y con lo trascendente, que para los creyentes es Dios, pero fundamentalmente la trascendencia es por encima de la creencia o no creencia, el amor a la vida. Las ganas de vivir y entender fundamentalmente que en realidad por encima nuestro hay una trascendencia superior a nosotros que debe ser el motor sobre el cual nosotros tenemos que montar para poder desarrollar nuestra vida. Esto tiene mucho más que ver con la fe religiosa. A veces la gente confunde espiritualidad con religiosidad. La religiosidad está incluida dentro del concepto de espiritualidad. Pero es mucho más amplio, mucho más abarcativo, mucho más abierto. Por eso todos podemos tener un espíritu desarrollado, seamos creyentes o no. Bueno, usted se equivoca. Entonces, la dimensión física ya la vamos a ir viendo de a poquito, pero la dimensión física tiene que ver con propiciar la salud desde lo físico, con la habilidad de prevenir el estrés del cuerpo, promoviendo la actividad física, la buena alimentación, hábitos de vida saludable. Es decir, el cuerpo se estresa. Después ya vamos a hablar del estrés. ¿Saben ustedes lo que es el estrés? La mayoría. Bueno, no saben nada, porque el estrés no es lo que ustedes creen. El estrés no, El estrés es bueno. Yo estoy estresado en este momento, si no podría. Estrés y tensión, nada más que eso. Estrés es tensión, tensión adecuada para la vida. Y hay un estrés bueno, que nosotros llamamos euestrés, eu es un prefijo que quiere decir bueno. El euestrés es el estrés bueno, y hay un estrés malo, el distrés, que es el estrés patológico, que nos enferma, que es el que enferma el cuerpo cuando nosotros no tenemos una salud adecuada. La dimensión emocional tiene que ver con cómo nosotros aprendemos a gerenciar y
controlar las emociones. Y cuando decimos controlar las emociones, estamos diciendo suprimirlas. Si a veces murió un ser querido, yo no puedo suprimir la tristeza. Lo que tengo que tratar de gerenciar y controlar esa tristeza como para que no me enferme. No dejar de sentir. ¿Entiende? Las emociones de por sí no son buenas ni malas. Sí son patológicas y sí enferman cuando se descontrolan, cuando se desbordan. Por lo tanto, controlar el mundo emocional a través del gerenciamiento de las emociones es fundamental, porque los hábitos de conducta, nuestros hábitos de conducta, tienen mucho que ver con cómo nosotros desarrollamos nuestro mundo emocional. Aprender a gerenciar las emociones, aprender a cambiar el pensamiento, aprender a tener conductas adecuadas, tiene mucho que ver con el desarrollo de una salud adecuada, de una salud mental adecuada. La mente como puente de equilibrio. La mente en todo caso sirve para la reorganización, para el desarrollo de todos nuestros potenciales, para poder diferenciarnos puntualmente de los otros animales del reino animal. Porque yo no quiero ofender a nadie si yo te digo que somos animales. Todos somos animales. Algunos somos pensantes y otros son instintivos. La diferencia entre un animal instintivo y el ser humano, que es un animal racional, tiene que ver con cómo nosotros organizamos nuestra mente. Si yo tengo bronca y soy un perro, a él lo muerdo. Si yo tengo bronca y soy un ser humano, hago así y digo, está loco, mirá qué grandote que es, ¿no? Hay uso de la mente para racionalizar una emoción que de otra manera me va a llevar a una crisis. ¿Se entiende? Mire qué fácil que es evitar la enfermedad. El mundo social se me borró. John Vivier, el creador de la psicología social en la Argentina, decía que todos somos seres integrados en sociedad. Y esa integración social nos va formando como personas, nos va constituyendo como personas. Por lo tanto, somos en relación a lo que nuestro ámbito social nos va aportando y lo que nosotros aportamos a nuestro ámbito social. Por lo tanto, la dimensión social, a través de la familia, de las instituciones, de los grupos de continencia, es fundamental para reforzar vínculos sanos o no, y para poder centrarlos en, como dice acá, el respeto por nuestros propios derechos, tanto como el de los otros, y el respeto por nosotros mismos y por los demás. Es decir, si yo causo mis relaciones sociales en ámbitos adecuados, en núcleos adecuados, voy a empezar por aprender a respetarme a mí mismo. Si la dimensión social está perturbada por encuentros males o vínculos nocivos, seguramente lo que voy a perder primero es el respeto por mí y difícilmente pueda encauzar una vida adecuada. Por eso el mundo social, la dimensión social es fundamental. Y fíjense de pronto, un caso representativo, un conflicto familiar que lleva a una crisis, una separación, se desarrolla en el mundo social, pero se forma emocionalmente. Y de esa enfermedad emocional puede surgir la enfermedad física. ¿Sí? ¿Cuántas personas o cuántas familias terminan alguno de los miembros enfermos por un conflicto en el ámbito de la familia? ¿Y qué es lo que permite que ese conflicto no nos enferme? El cómo nosotros procesamos el conflicto a través de la mente. Cómo racionalizamos el conflicto.
cómo nuestra mente gerencia nuestras emociones para que no se desborden. Esto ya lo vamos a ir viendo mucho más en profundidad. Las emociones enferman, las emociones negativas enferman. Por lo tanto, hay que tratar de evitarlas, no las podemos suprimir. Si lo que podemos hacer es gerenciarlas para tratar que no nos enfermen. La dimensión valórica, de la que hablamos hace un rato, tiene que ver con un sentido, con un proyecto sano de vida, unido a valores auténticos, nobles, perdonables, comunitarios y trascendentes. Si yo creo, por ejemplo, que el valor supremo de la vida es el dinero, si no lo tengo me voy a enfermar. O la gula por el dinero me va a enfermar. Si yo creo que el valor supremo de la vida es el amor al prójimo, seguramente voy a estar mucho mejor que aquel que tiene la gula por el valor del dinero. Porque aquel que tiene la gula por el valor del dinero, si no tiene un auto de alta gama, si no vive en Puerto Madero, y si tiene 60 años y mata a una modelo de Tinelli, bueno, soy un fracasado en la vida. El mundo valórico es muy importante para poder acomodar nuestro equilibrio, y es una dimensión que en general nosotros no le prestamos mucha atención, pero es algo que realmente nos enferma y mucho a veces. Exacto. Un viejito, un amigo de mi abuela hace muchos años, me decía: tanto tenés, tanto valés, nada tenés, nada valés. Correcto, bueno, y la dimensión espiritual, lo que estábamos hablando, la espiritualidad terapéutica, promueve una visión de trascendencia, de proyecto de vida. Es decir, básicamente, la dimensión espiritual lleva a poder desarrollar un proyecto de vida adecuado, con un norte, con un fin, que esté más allá de aquí y ahora, de solamente el objetivo de lo cotidiano. Y aquel que tiene un proyecto de vida sano tiene muchas menos posibilidades de enfermarse que otro que no lo tiene. Conclusión. Después de todo esto que habíamos hablado en la Organización Mundial de la Salud, que empezó a hablar desde el año 45, 46 en adelante, de bienestar en armonía y en equilibrio. Ya no solamente las personas estaban enfermas, solamente cuando había ausencia de salud, sino que empezó a hablar de salud es bienestar en equilibrio. Bienestar en equilibrio. Yo puedo tener una enfermedad física, pero si logro el equilibrio para poder superarla y sobrellevarla, no puedo considerarme una persona enferma. El ser enfermo es un concepto que nosotros desde el primer día lo discutimos. Ser enfermo es un concepto que hay que empezar a tirar al tacho de basura y no sacarlo nunca más. Uno puede tener, estar, pero entre el estar y el ser hay una diferencia abismal. El ser es permanente, el estar es una circunstancia. Yo puedo estar enfermo, pero no soy enfermo, porque puedo llevar mi enfermedad en absoluto equilibrio con la vida. Nosotros hemos recibido acá y hemos egresado pacientes en silla de ruedas, pacientes que tienen dificultades ambulatorias, pacientes y sin embargo tienen esa biofilia alta que les permite superar la dificultad y nunca sentirse enfermo más allá de la dificultad. Por lo tanto, esto de la bienestar en armonía y en equilibrio lo podemos definir como que la salud es la vivencia armoniosa, gozosa, responsable, interactiva entre la herencia, es decir, lo genético, la realidad social, la
condiciones de vida, la calidad de las instituciones en donde nos desarrollamos, porque tiene mucho que ver también las instituciones que nos contienen, y el comportamiento personal, es decir, lo que cada uno de nosotros pone de sí mismo en todas y cada una de las dimensiones de la vida y en todas las etapas del arco de la vida. Yo en mi formación como gerontólogo, psicogerontólogo, aprendí que la vida tiene una sucesión de etapas y una de las condiciones, una de las últimas condiciones que pierde el hombre es la condición de aprender. Se puede aprender hasta el último momento, hasta aprender a vivir morir. Por lo tanto, hasta aprender a vivir morir. Por lo tanto, esto de tomar a la vida en etapas a lo largo de un arco trascendente de toda nuestra vida y que cada una de esas etapas es fundamental en el desarrollo y ninguna es mejor ni peor que la otra, tiene que ver con este concepto que nosotros tenemos de salud, a tal punto que hoy en gerontología ya no se habla de vejez como sinónimo de enfermedad, sino se habla de envejecimiento como proceso, y la vejez es el último tramito de la vida en donde sí está la patología. Es decir, este proceso de desarrollo personal, de sentirnos personas aptas, sanas y abiertas a todas posibilidades de creación y de desarrollo, lo tenemos que llevar desde el minuto cero de nuestra vida hasta el último minuto en que podamos ser, digamos, personas vitales. ¿Cómo hacemos con una Pero un persona? momento. Yo digo que deja de aprender es porque se mueve. ¿Cómo? La vida es un aprendizaje. Constante. El que deja de aprender se mueve. Por lo menos se muere en el espíritu. En el tormento, Se muere en el espíritu. Sí. No, Van al recreo y después seguimos. Compañera, hace una pregunta y después seguimos. Decime. no, que siempre me pregunté cómo hacer con una persona grande, mayor, que no tiene sueños, que no tiene metas, pero esto del buen morir, aprender al buen morir, me parece genial, enseñarle esta parte. Está bien, pero antes de aprender al buen morir tenemos que enseñarle a aprender al bien vivir. La última etapa. Y aprender a bien morir tenemos tiempo. Vamos al recreo y después seguimos.